Y hoy nosotros podemos ver igual y podemos mirar por internet o podemos escuchar la radio, la televisión y no vamos a escuchar que alguien murió y resucitó. No lo vamos a encontrar. Entonces, todo cambió. Mire, cuando el hombre cayó, cuando el hombre en el Edén cayó y pecó, todo cambió. Cambió todo, cambió el mundo, cambiaron las plantas, cambiaron los animales. Todo cambió. ¿Por qué cambió? Porque el hombre que Dios había creado era para que viviera eternamente. Y le digo más. Había 2 árboles en el Edén que el Señor le dijo. Estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Y le digo, de esto podéis comer, de todo árbol podéis comer, y no comer de este, ni del bien y del mal. El hombre estaba preparado para vivir eternamente. Cuando el hombre cayó en pecado, vino la caída del hombre, todo cambió, todo cambió, todo cambió. Mire, a los animales les salieron garras, les salieron cornillos. Las plantas le salieron espinas. Entonces vemos que la tierra cambió. Entonces vemos que hay un cambio cuando en el antiguo pacto, para que fueran perdonados nuestros pecados después de la caída del hombre, el Señor Dios Padre tuvo que sacrificar animales para vestir a Adán y Eva, para vestirlos, porque se encontraban desnudos. Tuvo que haber un sacrificio ya. Después vemos que aunque ya estaba predestinada que el Señor Jesucristo muriera una vez y para siempre, pero el Señor no nos iba a dejar huérfanos aunque Adán y Eva hubieran caído. El Señor preparó un sacrificio. El Señor dio una idea, puso que cada vez que el pueblo de Dios pecaba, se llevaba un cordero, se llevaba un animal que sea perfecto, sin manchas, que no tuviera cicatrices, que no estuviera enfermo. Un animal, y a través de ese sacrificio y esa sangre, se levantaba un altar de piedra y allí se ponía y se quemaba. De esa manera, todo el pueblo, antes, en el Antiguo Testamento, a través de esos sacrificios, lo que hacían eran cubrir los pecados. Eran cubiertos, no eran quitados, no eran limpiados. Eran simplemente cubiertos. ¿Había una remisión de pecado? No, era simplemente algo que se tapaba. Y de esa manera, mucho tiempo vivió el pueblo del Señor. Aquí en Hebreos dice pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree, iglesia? Amén. Amén, amén, sí. Pero la sangre de estos animales, antes de la crucifixión del Hijo de Dios, antes de la cruz, estos animales no podían perdonar pecados, no podían limpiar, simplemente cubrir hasta que el Cordero de Dios viniera, hasta que el Cordero de Dios pasara por esa cruz. Ahí en Hebreos dice que lo hizo, fue un sacrificio y fue una vez y para siempre. Amén. Fue Jesucristo el final de los sacrificios. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, fue el último sacrificio, el final. Ya no hay más sacrificio. Nosotros no tenemos que hacer sacrificios. Desde que Jesucristo murió en la cruz, ya nadie más
va con un corderito, con una ovejita, con una paloma. Nadie más va a hacer un sacrificio para remisión de pecados, para perdonar pecados. Nunca más. Jesús fue el último y una sola vez. Es más, en la cruz, estando Jesús colgado allá en la cruz, Él dijo, consumado es. Una de las palabras, 7 palabras que el Señor dijo en esa cruz, dijo, consumado es. Ya todo está listo, ya todo está pagado, ya la deuda se pagó, ya nadie más necesita pagar porque Él pagó de una vez y para siempre. Nuestra deuda quedó saldada. ¿No le da gloria a Dios usted? No dice, Señor, ya no tengo pecados a través de esa cruz, de ese sacrificio. Entonces una cosa es que ya todo esté pagado. Una cosa es lo que Dios mandó. Una cosa es lo que el Señor Jesucristo hizo. Una cosa es que Cristo dijo, consumado es, y ya todo está pagado, todo está saldado. Pero otra cosa es lo que el hombre determina hacer con esto que Dios hizo. Con este sacrificio que Dios hizo una vez y para siempre. El ser humano determina. Por eso el Señor no obliga a nadie. Él nos da libre albedrío. ¿Para qué? Para elegir qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer con esa cruz? ¿Qué queremos hacer con ese sacrificio? Ahora es el hombre el que elige qué quiere hacer. Ahora nosotros somos lo que determinamos creer o no creer y recibir el perdón de Dios a aquellos que creen. Dice, hay millones de gente, millones desde que el Señor murió en el año, al cumplir sus 33 años, desde los 33 hasta el día de hoy, hay millones de personas que se vinieron y le presentaron a Cristo en su corazón y no lo aceptaron. Millones de personas que alguna vez en su vida, y la palabra me enseña y me dice que no es solo una vez, sino son muchas veces, en los 50, en los 30, en los 70 o en los 100 años que hayan vivido, que Jesucristo les visitó, que Jesús llegó a sus vidas. Y miles y millones de personas no reconocieron a Jesús, no quisieron aceptar a Jesucristo en su corazón. Y toda esa gente murió sin Cristo, murió sin el perdón de los pecados. Y no habrá ni uno que diga, no, es que yo no conocí, es que nadie me lo presentó, es que nadie me dijo. No habrá nadie que se pueda presentar delante del Señor y decir, no, yo no sabía que había una cruz, no, yo no sabía que Dios existía, a mí nadie me lo contó. La palabra me enseña, me dice que nadie se va a poder justificar delante de Él. Nadie. Dice que toda rodilla será doblada, toda rodilla se tendrá que doblegar, que tendrá que poner su rodillita en el suelo. Toda rodilla se doblará, dice la palabra. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Cristo nos abrió el acceso a través de esa cruz, a través de ese sacrificio. Nosotros tenemos ese camino que nos lleva a la salvación. Pero la palabra dice que Jesucristo es el camino. Él es el camino. Él es la verdad y en Él hay vida porque Él es la vida. Él es el camino que nos lleva al Padre. Él es el camino que nos hace conocer al Padre. Antes no se podía llegar al Padre. Nadie podía llegar al Padre. Nadie. Nadie podía llegar a Dios. Le cuento una historia. En el libro
de Éxodo, dice que Moisés fue elegido para sacar el pueblo de Egipto, libertar al pueblo, el éxodo, sacarlo de esa esclavitud. Y este pueblo caminó 40 años en el desierto. Pero cada vez que Moisés se presentaba delante de Dios, el pueblo dice que se quedaba abajo. Moisés subía al monte y el pueblo se quedaba abajo. Yo les digo una cosa, en ese pueblo que era tan numeroso, tan grande, solamente un hombre tenía gracia y favor de parte de Dios para estar cara a cara con el gran yo soy, con el Dios verdadero. Porque le digo una cosa, hoy se festeja la resurrección de Cristo.